la gloria, la honra, Señor, porque tú la mereces, Padre, toda la gloria y la honra para ti. Que sea usted, Señor, abriendo nuestros sentidos espirituales para escuchar lo que tú has querido, Padre, que traigamos a la iglesia, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Venimos ante tu presencia hoy a pedirte que sea usted purificando nuestros vestidos, Señor, una vez más. Queremos estar a cuentas contigo como ese pueblo obediente, Señor. No queremos tener una dura cerviz, Señor. No queremos tener un corazón, Padre, de piedra, sino un corazón de carne que te adore, Padre, que te busque de día, de noche, a toda hora, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados. Nos queremos poner a cuenta contigo, Señor. Examina nuestro corazón, Padre, cada día más. Y quita todo lo que no te agrada, Señor. En el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Padre, hoy tocamos tu shofar. Padre, como recordando cada día, Señor, que pronto será tocado de la boca de nuestro Adón, de nuestro Señor de señores, Rey de reyes, papá. En el nombre, sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabe por qué? Porque en esta madrugada el Señor me decía otra vez Isaías 24. Yo le decía, Señor, pero ya lo hemos predicado otra vez. No olvidemos que es el Señor quien habla. Y a pesar de que es otra vez, más de uno no está preparado. A pesar de que es otra vez, su cuerpo no quiere cambiar. A pesar de que es otra vez, no hay arrepentimiento. A pesar que es otra vez, pregúntate si estás a cuenta con el Señor. Pregúntate que si tu vida sería arrebatada, ¿tú a dónde irías hoy? Si tu vida sería cortada hoy, ¿serías llamado? ¿A dónde irías? Amén. Padre amado, yo te pido que abras el entendimiento de mis hermanos, Señor. Padre, que no sea una lectura nuevamente, sino que estemos preparados para poder ser parte de ese pueblo que será arrebatado en esa nube. Y para también ser parte de ese pueblo que estará predicando la buena nueva de salvación en medio de estos juicios. Amén y amén. Amado hermano, la tierra está recibiendo los juicios del Señor. Hace 2 años, escuche bien, hace 2 años, había un pueblo que estaba recibiendo palabra profética por allá por el norte de Santander de parte del Señor. Y cuenta la hermana Jacqueline del ministerio La Trompeta Final que el Señor le mostraba cómo el Nevado del Ruiz, escuche bien esto, hacía erupción y todo el eje cafetero desaparecía. Luego yo vi a un hermano que también le mostraba lo mismo al Señor sobre la erupción del Nevado del Ruiz y ya está en alerta naranja y alerta roja, lo que implica los mismos operadores del riego en Colombia están diciendo que en días o semanas. Qué triste que a pesar de que aún salen noticias, primero hay un pueblo que ni siquiera está viendo eso. Están en los propios deleites de la carne, no ven. Mi suegro es de Armero y él cuenta que cuando se dio todo el anuncio, la gente no creía eso.
no creía y sencillamente le decían que estaban locos. Y había un pastor, yo no sé si lo había comentado, pero había un pastor que estaba orando viejito a la 1 de la mañana en su casa. Y se le presentó el Señor en el Espíritu y le dijo: sal ya, es hora de salir, y avísale a los líderes de la iglesia, a los otros pastores, para que puedan salir. Y dice el viejito que él tomó su moto a la 1 de la mañana y la mujer le dijo: ¿para dónde vas? Avisar. Les estoy hablando, si no me equivoco, del año 84, donde todo armero desapareció. Y él dice que alcanzó a avisar a algunos y el Señor les dijo a dónde tenían que subir, era una montaña alta, y empezaron a subir. Cuando ellos llegaron al lugar, se soltó la avalancha con todo el río de lava, destruyendo todo. Ya la historia ustedes lo conocen, ¿verdad? Toda la familia de mi suegro murió ahí, menos mi suegro y creo que unos cuantos hermanos y sus padres. Ya ellos estaban aquí en Valledupar, ya vivían aquí. ¿Sabe qué pasó? Que el Señor avisó, porque dice la palabra que Él no avisa nada, no hace nada sin que sus siervos, los profetas, sepan primero. Amós 3:7. No hace nada el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él anhela en el corazón de que vengan en arrepentimiento. Aleluya. Y resulta, amado hermano, que cuando yo veo esa noticia hace 2 días, cada día, ayer o antier, tuvo 11,000 réplicas de sismos el Nevado del Ruiz en un día. Tiembla por dentro. El volcán está teniendo una actividad sísmica fuerte, está moviendo la lava. Y dicen los expertos que en días o semanas, ¿verdad? Pero así como dan la noticia, dan la mentira. Y no se preocupen, no se vayan a alarmar. Qué tremendo. Y yo un día, en la madrugada, un día anterior le preguntaba al Señor, y en la madrugada el Señor me dio la respuesta, porque yo le decía, no había entendido yo en la palabra, por qué los volcanes estaban dando erupción. Ustedes se acuerdan que el año 2021 en La Palma, en España, ustedes tuvieron que haberlo visto, cómo arrasó todo, eso era un río de lava, pero era lento. Y yo decía, pero ¿por qué en todas partes están saliendo los volcanes? Y me decía, porque son columnas de humo que yo he puesto como señal en el reino de los cielos. Hay columnas de humo. Usted mira el volcán y precisamente es una columna de humo. Amén. Ahora, en todos los países, ¿qué es lamentable, hermano? Que tenemos que esperar a que esto pase, para que sepamos que es verdad. Lo mismo como el juicio de Isaías 24 que el Señor me ha avisado, tenemos que esperar que pase lamentablemente para que la gente sepa que era verdad. ¿Y sabe por qué le digo? Porque hay un corazón duro. Usted dígale al Señor: Señor, yo no quiero tener el corazón duro. Y yo quiero testificarles, miren, hace más de 20 años yo vivía en Ciénaga Magdalena. Mis padres se separan y yo me voy para allá, así como cuando tiran un pelado para acá, el otro para allá, bueno, ¿verdad? Entonces a mí me tocó para allá, para Ciénaga. Y estaba yo allá había un pastor en ese momento. Él no era pastor, pero ya era un siervo del Señor. Y él me predicó a mí, hermano. Yo tendría tal vez 16, 17 años, 15, 16 años. ¿Y saben cómo predicó él a mí? Él me predicó con unos juicios. Él me dijo, yo era borrachín, un primo. Yo era borrachín, yo era bebedor, era mujeriego. ¿Y saben qué? Me dijo, pero un día, en una de esas borracheras, yo me dormí, el Señor me mostró, uno de los sueños de él, que Ciénaga se inundaba de agua y de caimanes. Yo pude ver, prima, y él me mostraba todos los juicios que el Señor, lo poco que yo recuerdo hace mucho tiempo. ¿Y saben qué le dije yo? Sí. Está loco, hermano, pero ¿sabe qué? El Señor tuvo misericordia de mí. Y un día, cuando el Señor había preparado mi vida, cuando el Señor tuvo esa gran misericordia, a mí no me mostró los caimanes, me mostró el terremoto. Y ya ustedes conocen esa historia, que me durmieron 5 días el psiquiatra, porque mi esposo y mi mamá decían que yo estaba loca. No esperemos a que eso acontezca para que nosotros vengamos en arrepentimiento, porque muchos perecerán ese día.
Muchos perecerán y despertarán en el Seol, despertarán ya en el infierno, tristemente. Amén. Y otros despertarán allá en el juicio. Y lamentablemente cuando ya estén en el juicio será para leer, pero ven acá, a ti se te predicó 20 veces. Había una mujer cansona que siempre iba con el vestido de azul alá allá en tu casa y hablaba la misma cosa todo el tiempo. Y yo le hablaba en sueños y ella le daba pena porque esta madrugada el Señor me dice Isaías 24, Señor, pero Isaías 24. Y yo soñaba que yo le decía a mis hijos, a Loren y Santiago, entren rápido, que ya está a punto de acontecer. ¿Y saben qué duele mi corazón, hermano? Que yo prácticamente somos los últimos que sabemos eso. Encontramos unos videos de un pastor de hace muchos años. Desde el año 81, hermano, mire eso, 40 y pico de años. El Señor le estaba mostrando cómo Bogotá desaparecerá completamente con este terremoto que viene. Si la capital de nosotros va a desaparecer, ay, Padre amado de la costa. Porque la costa está propensa luego de terremoto con tsunami. Entonces, amado hermano, si es el Señor quien está avisando, yo lo único que le puedo aconsejar a usted es pida misericordia para que usted mismo pueda recibirlo, porque el cuerpo de nosotros está acostumbrado al pecado, a la carne. Y yo me acuerdo que a mí me pareció una historia de película, Los Caimanes en Ciénaga, pero no más. Y a muchos les parece una historia de película, el terremoto. Pero cuando la tierra se mueva como borracho, ese día entenderemos que era el Señor que quería que usted y yo se salvara. No porque a mí me duela, no, a mí no me duele nada. Es el Señor que le duele nuestra vida. El Señor murió y resucitó, entregó toda su vida para que nosotros fuéramos salvos. Amén. En su nombre. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre. Amén, varón. Perdón, en estos días, antier, la niña tuvo un sueño de que el río Guatapurí se había salido y estaba unido todo a Valledupar. Yo nos estaba contando. Amén. Era un agua turbia, que todo esto aquí, pero no estaba con nosotros. Veía a la gente, la demás gente que estaba en Valledupar, pero nosotros no estábamos. Se veía, miraba todo lo que estaba aconteciendo y yo, mira, estas son misiones que Dios está dando para que se queden más allá y busquen más de Dios que no es. Amén. Son cosas terribles. Amén. Y para las personas que nos están escuchando, miren este testimonio. Tenemos un río aquí en Valledupar, Cesar, que está muy cerca, varón. ¿Como a cuántos kilómetros podríamos de donde estamos? ¿No? ¿Como 5? ¿Como 4? Como 4 o 5 kilómetros. ¿Y cuántas personas de esta invasión han soñado con eso, hija? Que el agua está hasta el techo. ¿Y saben qué? Lamentablemente tendremos que vivir eso. Muchos para decir era verdad. Pero ¿saben qué? También esas personas que han soñado han visto y me decían a mí, hermana, no entiendo por qué ese sueño, el agua estaba dentro de una casa, pero en un cuarto no había agua. ¿Ustedes creen que es posible que en este pedacito no vaya a haber agua? Y en aquel pedacito sí. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a hacer diferencia. Porque si en una casa hay 3 cuartos y solamente los del cuarto 1 buscan al Señor, los demás se van a perecer. Miren cómo el Señor va a hacer diferencia. ¿Saben por qué? Porque hay ángeles creando vallado alrededor del que busca al Señor en espíritu y en verdad. Y hay otros sueños, varón, hay sueños de las personas que se están congregando aquí en la iglesia, que les ha mostrado el arrebatamiento de la iglesia. Y lamentablemente no quieren buscar al Señor. Entonces, cuando yo despierto a los juicios del Señor, el Señor lo primero que me muestra es esto, el terremoto de la iglesia. Yo recuerdo que yo le decía, Señor, yo llorando, clamando, y decía, Señor, pero no puedes mandar uno chiquito primero para ver si de pronto así despiertan. Y el Señor en estos días me decía, ni aún así. Primero va a haber un sismo, no sabemos qué daño va a haber, pero primero va a ser un sismo suave. Y el Señor mostraba que ni aún así se iban a arrepentir. Esto pasa todo el tiempo, esto es normal, no se preocupen. Y eso es triste, amado hermano. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Isaías 24, estamos leyendo. Y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores
y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, como a su amo, como a la criada, como a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta y al que toma prestado, al que da logro, así al que lo recibe. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Para todo el mundo es este juicio. ¿Sabe por qué? Aunque muchos crean que la iglesia no estará, sí estará, porque la iglesia no está preparada. Nosotros no estamos preparados. El Señor está llamando a un pueblo santo. Ayer una de las hermanas de la iglesia virtual, el Espíritu Santo la tomó en medio de una alabanza. Y lo único que decía, ay de ti, hija mía, refiriéndose a la iglesia. No estás preparada, iglesia. Vengo, ya vengo, decía. Y no estás preparada. Verso 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová lo ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Hemos quebrantado la ley de Dios, amado hermano. Pastores predicando falacias y mentiras. Gente con hipocresía en su corazón. Ayer veíamos una serie del Rico y Lázaro y nos llamaba la atención algo. El que hacía el papel de Lázaro es un hombre que todavía en ese momento no ha recibido al Señor en su corazón, pero es un hombre honesto. Y el otro que aparentaba conocer al Señor, ellos estaban como en una cueva trabajando las minas, y un viejito que también trabajador de minas se duerme y tenía un pan en la mano. Había mucha pobreza ahí. Y el otro que dice conocer al Señor cogió el pan aprovechando que el viejo estaba dormido. Pero el otro que aún no ha recibido el Señor, pero el que es honesto, le dijo, tú vienes a decir, pero lo que tú acabas de hacer a Dios no le agrada. Entonces, ¿cuántos dicen conocer de la palabra de Dios y hacen lo que a Dios no le agrada? ¿Y cuántas personas que no conocen la palabra de Dios tienen más justicia en su corazón? Entonces, cuando nosotros apartamos nuestro corazón de la justicia del Dios de Israel, dejamos que nuestra carne obre por nosotros. Y por haber roto el pacto sempiterno es que va a venir los juicios de Dios en la tierra. Porque muchos pastores se levantaron a ser instrumentos de Satanás, a permitir que la iglesia se corrompa, a enseñar lo malo. Pero no hay excusa porque todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Verso 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid. Gimieron todos los alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, por gozo, todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebuscos que después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cántico, gloria al justo. Aleluya. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Todo, amado hermano, la palabra se tiene que cumplir. Usted crea, como dice Ezequiel, o deje de creer, se cumplirá. Escuche o deje de escuchar, se cumplirá. Usted se imagina con tan perseverante que ha sido el Señor con todos nosotros, que aún cuando decimos otra vez lo mismo, el Señor ese día le va a decir, bueno, te lo dije 1, 2, 3 y muchas veces, y ni así buscaste. Qué terrible eso.
Verso 17, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá, el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. El que saliere en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. ¿Cómo es un ebrio, cómo es un borracho? Todos sabemos. Amén. Amén. Bueno, así se va a mover la tierra. Imagínense que cuando usted tiene un pequeño sismo, que yo creo que aquí en Valledupar no han durado ni 10 segundos, y suavecito, y nada más es así, y ya está, Señor, ayúdame, perdóname tú. Yo les quiero decir que cuando eso ocurra, esos clamores no van a ser escuchados. ¿Sabe por qué? Porque es miedo, no es arrepentimiento. Amén. Hoy tenemos un corazón de piedra delante de la presencia del Dios de Israel. No hay oído para que escuche la palabra. Pero si usted hoy le pide al Señor que cambie ese corazón y usted dobla rodillas, usted se puede poner a cuentas con Dios. Amén, amén. Porque hay un proceso que usted tiene que tener frutos de arrepentimiento. ¿Verdad? Aunque el Señor tendrá misericordia de muchos, bajo su perfecta voluntad. Amén. Verso 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán, encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Y delante de los ancianos sea glorioso. Amado hermano, hoy tome la decisión usted de corazón de seguir al Dios de Israel en espíritu y en verdad. Amén. Hoy el Señor lo llama al arrepentimiento. Este juicio está pronto a acontecer. No espere, amado hermano, que la puerta de la gracia, como decía la hermana María en la adoración y en la alabanza, se cierre. Recuerde que la venida será como en los tiempos de Noé, dice la palabra. Y esto se ha estado predicando. Y nosotros somos esos obreros de la última hora, que el Señor está llamando al arrepentimiento, para que podamos hacer parte de ese pueblo. Por eso dice el Señor que en los últimos tiempos los niños, los ancianos y los jóvenes tendrán visiones y sueños. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no espera de que alguien se levante a predicar. Si no predican, el Señor pone hasta las piedras a hablar. Y si no hablan las piedras, el Señor pone sueños, revelaciones. Yo me he encontrado con personas que ni creyentes son, y me han dicho. Recuerdo que un día llegaba a una peluquería con mi hijo, se iba a cortar el cabello, y yo tenía la camiseta que decía: la tierra temblará como un ebrio. Y la muchacha, la dueña de la peluquería, me llamó y me dijo: tuve un sueño con eso anoche. Toda la universidad se rompía con un fuerte terremoto. Y dice la otra: y yo también. Y estaban asustadas, pero no pasó de ahí. Porque el verdadero arrepentimiento trae un cambio de vida, un cambio de corazón. Usted cambia la actitud. Usted se aparta del pecado. Porque dice la palabra que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Entonces, tristemente, hay mucha gente que puede decir aleluya, pero no son ovejas. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de su pastor. Amén. Es como cuando usted, alguien llega, ¿verdad? Su papá llega a la casa y le dice: hijo, le dice: llegó mi papá. Usted reconoce la voz de su papá, reconoce la voz de su mamá. Amén. Así son las ovejas del Señor. Reconocen la voz de su pastor. Amén, aleluya. Así que si usted no recibe esta palabra hoy en el corazón, amado hermano, no hace parte del redil. Y usted tiene que arrepentirse y pedir misericordia para que el Señor le permita entrar por la puerta. Amén. Levántense, vamos a orar. Le daremos gracias al Señor por este mensaje.
Oh Padre amado, te pedimos, Señor, que sea usted tomando el control, papá, de este mensaje que hemos entregado en tu nombre. Así es, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas cada día convencernos de nuestro estado espiritual. No permitas que el enemigo nos engañe, Señor, frente a nuestros estados emocionales y espirituales en tu presencia. Que podamos reconocer nuestra condición y decir, Señor, heme aquí, límpiame a mí, perdóname. Y el que se esté limpiando, purifíquese más, como dice la Escritura. Oh Santo de Israel, yo te pido que seas tú quitando todo espíritu de ceguera espiritual, Señor, que no quiere que tu pueblo escuche los juicios, Señor. Quita esa serpiente, Padre, inmunda, que no quiere, Señor, que tu pueblo escuche, papá. Liberta a tu pueblo. Hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, yo te pido que quite toda ceguera espiritual en tu pueblo, Señor. Padre, que este pueblo que está aquí sea quebrantado, papá. Que destape tus oídos, Señor. Que tengan oídos para oír tu palabra. Que sean esas ovejas que tú estás llamando a su redil, papá. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.